¿Qué es más aterrador? ¿Una criatura creada con un propósito o un monstruo que nunca debió existir? Mientras los híbridos como la Indominus Rex e Indoraptor fueron diseñados con un propósito, el mutante conocido como D-Rex es el resultado de lo inesperado, una creación inintencionada y retorcida. Pero te sorprendería saber que la existencia de mutantes en la saga no es una novedad, sino una aterradora realidad que siempre ha estado presente. En este video responderemos qué los diferencia realmente y por qué representan una amenaza peor de lo que imaginábamos. Quédate hasta el final para descubrir la verdad. ¿Quieres reemplazar todas las cepas actuales de animales? Sí, eso quiero. ¿Por qué? ¿Qué hay de malo en ellas? Nada, salvo que no son dinosaurios de verdad. John Hammond fue presentado en las películas como un anciano amable y soñador, pero la realidad detrás del personaje es mucho más oscura. En la novela original, Hammond no era un visionario altruista, sino un hombre de negocios sin escrúpulos. Su objetivo no era traer dinosaurios de vuelta para alegrar los corazones de las personas, sino vender algo que él llamaba productos biológicos de consumo, bestias modificadas genéticamente para encajar en un mercado capitalista. Para él, un ser vivo no era más que otro accesorio dentro del extravagante estilo de vida de aquellos que pudieran pagar por ello. Su idea de la genética era tan superficial que no le importaban las consecuencias de alterar el ADN de especies extintas. Esto se hizo evidente cuando ordenó a los genetistas de InGen crear un elefante en miniatura, una criatura que parecía adorable a simple vista, pero que observado con cuidado se daban cuenta que no era más que un experimento retorcido, resultado de un capricho, que sufría enfermedades y mostraba un comportamiento agresivo producto de la mezcla genética con roedores. Un mutante en miniatura, que para Hammond era la llave para atraer inversionistas, lo cual logró con éxito. Con ello, contrató a un joven Henry Wu, a quien le ofreció un proyecto cuando este recién egresaba de la universidad con fondos ilimitados, sin preocuparse por las implicaciones éticas o científicas. Para Hammond, este proyecto no era más que una oportunidad de ser el nuevo negocio multimillonario. No es de extrañar que cuando Wu intentó advertirle sobre la necesidad de revisar los ejemplares, Hammond simplemente lo ignoró. Su única ambición era presentarle al mundo su gran logro, sin importarle las consecuencias. Henry, lo que tenemos aquí son dinosaurios reales y, bueno, no exactamente. El pasado ya no existe y no se puede volver a crear. Lo que tenemos aquí es una reinterpretación del pasado, o una versión del pasado. La creación de dinosaurios es descrita por Wu en la novela de la siguiente manera. El ADN de los dinosaurios es como viejas fotografías retocadas, básicamente iguales que el original, pero en algunas partes reparadas y como consecuencia hasta que es interrumpido por el exasperante Hammond. Henry se pregunta cómo alguien como Hammond podría entender las implicaciones que la clonación genética tendría, los vacíos genéticos y sobre todo los experimentos fallidos. Después de todo, para Hammond no era más que un inconveniente técnico. Pero Wu añade una línea: no hay realidad alguna aquí, no hay realidad alguna en Jurassic Park. Queda preguntarnos, entonces, ¿qué sucede realmente en Parque Jurásico? Nos hemos alejado de lo que plantea la saga en realidad al introducir criaturas tan extrañas como el D-Rex. ¿Y qué sucede con los híbridos? Todas las respuestas que buscamos se encuentran en las siguientes evidencias. Si bien Wu manifestaba un interés en tratar de hacer dinosaurios más reales, su objetivo también era mejorarlos. Según las propias palabras de Wu, todo era especulativo. Este razonamiento llevó a InGen a modificar a sus dinosaurios sin cuestionar las implicaciones de su ciencia, y es por ello que Wu terminaría experimentando más tarde con los híbridos, y es aquí donde surge la diferencia entre híbridos y mutantes. Desde un punto de vista biológico estricto, todos los dinosaurios de Jurassic Park son en cierto grado híbridos, ya que el término científico de híbrido se define como la descendencia resultante de la mezcla entre individuos de distintas especies. Dado que el ADN de estos dinosaurios fue reconstruido utilizando fragmentos de otras especies, todos tienen cierta hibridación en su código genético. Sin embargo, dentro del universo de la franquicia, esta definición no se aplica de manera estricta. Los dinosaurios de Jurassic Park no son considerados híbridos en el sentido narrativo de la saga, sino reconstrucciones del pasado. Como lo menciona el Dr. Henry Wu en la novela, no se puede traer de vuelta el pasado, por lo que los dinosaurios que vemos en la saga son interpretaciones modernas de criaturas extintas, ensambladas a partir de la información genética disponible. Aunque su ADN ha sido complementado con genes de otras especies, esto no los convierte en híbridos dentro del contexto de la historia.
sino en dinosaurios reconstruidos. El término híbrido en la saga de Jurassic Park tiene un uso más práctico y comercial que científico. Por ejemplo, la Indominus Rex no podría considerarse un híbrido en el sentido estricto, ya que su genoma está basado en el ADN del Tyrannosaurus Rex, con modificaciones provenientes de múltiples especies de dinosaurios y otras criaturas vivientes como reptiles y cefalópodos. Para conocer más sobre la creación de la Indominus Rex, puedes revisar el video que te dejo en pantalla. A este tipo de criaturas, técnicamente lo correcto sería llamarles organismos genéticamente modificados, OGM, o bien un espécimen transgénico. Sin embargo, la franquicia ha utilizado el término híbrido para referirse a los dinosaurios creados artificialmente con el propósito de combinar rasgos específicos de distintas especies. El Scorpius Rex, la Indominus Rex y el Indoraptor son claros ejemplos de este tipo de experimentación. En estos casos, la hibridación ocurre de manera accidental o para complementar el genoma de un dinosaurio extinto, sino para obtener características deseadas como mayor inteligencia, fuerza o agresividad. Los híbridos fueron diseñados desde cero con modificaciones deliberadas. El caso del Spinosaurus es objeto de estudio, pero ese es tema de otro video. Esta diferencia es crucial para entender por qué estas criaturas son tan distintas al resto de los dinosaurios recreados en el parque, y por qué pueden resultar tan aterradoras y salvajes, como consecuencia de manipular la vida e intentar controlarla. Pero fuera de los híbridos existe una verdad mucho más aterradora, y es que muchos de los dinosaurios de Jurassic Park no fueron creados con precisión genética perfecta, sino que presentaron mutaciones espontáneas. Estas no fueron resultado de un diseño intencionado, sino de errores y efectos imprevistos en la manipulación del ADN e hibridación para completar su genoma. En la novela, Henry Wu menciona que algunos dinosaurios nacieron con mutaciones que nadie anticipó y que InGen prefirió ignorar. Estas alteraciones provocaron inusuales resultados: el comportamiento errático de los velociraptors, la toxicidad del Dilophosaurus, la adaptabilidad extrema del Compsognathus e incluso la capacidad de camuflaje del Carnotaurus. Pueden parecer adiciones fascinantes si pasamos por alto que en realidad se trata de escabrosas mutaciones. Estas mutaciones no son productos de una manipulación genética intencionada como en la Indominus, sino errores inesperados producto de la experimentación con lo que en esencia ya no debería de existir. En la novela, Wu aduce que en las clonaciones se cometieron severos errores que dieron origen a horrores inimaginables, y es aquí donde nos percatamos que la frase "esas cosas no son dinosaurios" fue la perfecta expresión del escepticismo que Alan Grant mostraba al ver estas criaturas, dándonos a notar que el verdadero horror de Jurassic Park siempre estuvo centrado en la mutación, y en un intento de ser dinosaurios, en realidad son reprobados, errores y abominaciones que pueden venir en distintas formas, tamaños y número, producto de combinaciones genéticas con quién sabe qué especies o cosas. En realidad, los mutantes no son más que la encarnación de los fracasos de InGen tratando de jugar con la vida, por lo que la presencia del D-Rex es la revelación de aquello que InGen intentó ocultar por tanto tiempo. Criaturas que fueron traídas por accidente sin un propósito, sin un sentido, algo que debió desecharse, pero por alguna razón ha sobrevivido y ha llegado hasta aquí, abriéndose camino. El elefante de Hammond fue solo la introducción a los horrores que presenciaríamos más adelante, y que están a punto de revelar aquello que se ocultó en la oscuridad. Los mutantes son realmente aterradores cuando nos percatamos que son un montón de células agonizantes que no encuentran su lugar en el tiempo presente, implorando volver a la tumba, pero no sin antes llevarse a cualquiera con ellos. Quién sabe qué horrores nos presente Rebirth. Lo que sabemos es que no será nada que hayamos visto antes. Pero como siempre, déjame saber tu opinión en los comentarios. Estaré encantado de leerte. ¿Qué clase de mutaciones crees que veamos en la siguiente entrega de Jurassic Park? Yo soy Dani Reviews y te deseo que ninguna de estas criaturas te dé pesadillas por la noche.